El Reino Nuevo Medio, reunificación y el culto a Atón. Crónica de un sociólogo viajero por el Egipto faraónico. Primero, la expulsión de los Hicsos y el nacimiento de la 18ª dinastía. Hacia el 1550 a.C., Egipto llevaba más de un siglo fragmentado bajo el dominio de los Hicsos, un pueblo semita que se había instalado en el delta. Su dios, Set, asociado al caos y la violencia, fue adoptado por ellos, pero los tebanos, fieles a Amón, lo degradaron a deidad maligna. El faraón Kamose, gobernante de Tebas, inició la guerra de liberación y triunfó sobre los Hicsos. A su muerte, su hermano y sucesor, Amosis I, completó la tarea, expulsó definitivamente a los invasores y proclamó la reunificación de Egipto, fundando así la 18ª dinastía. A partir de entonces, el país se lanzó a una política exterior agresiva. Segundo, las primeras conquistas y el Valle de los Reyes. Amosis I invadió el Levante, tomando Sharuén, sur de Canaán, y sometiendo Canaán y Siria. Su nieto Amenofis I consolidó las fronteras, pero fue Tutmosis I quien las extendió hasta Babilonia al norte y Nubia al sur, creando un imperio. En Tebas, el templo de Karnak se convirtió en la necrópolis oficial de los reyes. Sin embargo, ante el peligro de saqueos, Tutmosis I ordenó excavar tumbas ocultas en los acantilados. Así nació el Valle de los Reyes, con hipogeos, tumbas subterráneas, que albergarían a 60 faraones. Cerca de allí se levantó Deir el Medina, una ciudad de obreros perfectamente conservada, donde los artesanos construían modestas mini pirámides de barro para sus propias tumbas. Tercero, Hatshepsut, la reina que gobernó como faraón. Tras la muerte de Tutmosis II, su esposa, Hatshepsut, hermana y esposa real, fue apartada del trono por su hijastro, Tutmosis III, pero ella supo recuperar el poder y se proclamó faraón. Su reinado fue el más próspero de la historia egipcia, restauró rutas comerciales, impulsó la arquitectura y gobernó con sabiduría. Edificó su famoso templo en Deir el-Bahari, cerca de Tebas, de terrazas escalonadas. Nombró sucesora a su hija Neferura, pero al morir Hatshepsut, su madre no intervino. Fue Tutmosis III, su sobrino, quien ascendió al trono y borró todo rastro de ella, mandando destruir sus estatuas y cartuchos. Cuarto, Tutmosis III, el Napoleón egipcio. Tutmosis III enfrentó una coalición de hurritas y sirios en la batalla de Megiddo, 1457 a.C. Venció al príncipe de Kadesh y en un gesto político singular tomó a los hijos de los reyes derrotados, los educó en la corte egipcia y luego los devolvió a sus casas como gobernantes leales. Durante su reinado se instituyó la fiesta de Lopet. Cuando el Nilo crecía grandioso, la estatua de Amón viajaba desde Karnak a Luxor en una procesión multitudinaria. Quinto, los Amenofis y el giro hacia Atón. Le sucedió a Amenofis II, que guerreó contra Mitanni y los hititas. Luego, Tutmosis IV firmó la paz con Mitanni y selló alianzas matrimoniales, además de erigir montones de templos a Ra. El monarca más rico del mundo fue Amenofis III. Su esposa, Tii, era quien realmente gobernaba tras bastidores. Embelleció los templos de Luxor y los colosos de Memnón, 2 enormes estatuas suyas. En un giro religioso radical, implantó un nuevo culto al sol Atón, frente al todopoderoso Amón. Sexto, Akenatón y el primer monoteísmo de la historia. Su sucesor, Amenofis IV, cambió su nombre a Akenatón, el que sirve a Atón, y persiguió ferozmente el culto a Amón. No quería que el clero de Amón acumulara tanto poder político y económico. Así nació el primer intento monoteísta conocido. Su esposa, la célebre Nefertiti, hija del Chati Ay, un alto funcionario, fue corregente y gobernó a su lado. Vivían en el palacio de Malcata, pero Akenatón ordenó construir templos de Atón abiertos al sol, sin las oscuras salas de los santuarios de Amón. Fundó una nueva capital,
a Het-Atón, horizonte de Atón, la actual Amarna. Para ello mató, metafóricamente, al clero de Amón y con sus riquezas levantó la ciudad desde cero. Séptimo, el contexto internacional y los sucesores efímeros. Mientras tanto, los hititas, procedentes de Anatolia, se enfrentaban a los mitanos, norte de Siria. Los hititas conquistaron Kadesh, que hasta entonces era vasallo de Egipto. A la muerte de Akenatón, reinó brevemente Semeneskara, y luego el niño Tutankatón, famoso como Tutankamón. Presionado por el clero, devolvió el poder a los sacerdotes de Amón y cambió su nombre a Tutankamón. Ahí administró Egipto como visir y Oremheb el ejército. El joven faraón se casó con su hermanastra Angesenamón y trasladó la capital de nuevo a Tebas, pero una epidemia de malaria, detectada en su momia, asoló el país y él mismo murió joven. Octavo, el ocaso de la 18ª dinastía y el nacimiento de la 19ª. Ay, ya anciano, se casó con su nieta Angesenamón para legitimarse, aunque ella era viuda de Tutankamón. Luego, Oremheb, general con mano dura, usurpó el trono y gobernó férreamente, casándose con la hija de Ay. Al no haber herederos, nombró sucesor a su visir Paramesu, quien adoptó el nombre de Ramsés I, iniciando así la dinastía 19ª, la de los grandes Ramsés. El Reino Nuevo continuaría su esplendor, pero esa es otra parte del viaje. El Reino Nuevo, los Ramesidas y la Edad de Oro. Crónica de un sociólogo viajero por el ocaso del imperio. Primero, de visir a Faraón, el origen humilde de la dinastía 19ª. El general Oremheb, el hombre de mano dura que gobernó tras la muerte de Tutankamón, no tuvo hijos. Para asegurar la sucesión designó a su visir Paramesu, un militar de origen humilde nacido en Avaris, la antigua capital de los odiados Ixos. Paramesu adoptó el nombre de Ramsés I y fundó la dinastía 19ª. Su reinado duró apenas un año, 1295-1294 a.C., pero bastó para legitimar una estirpe que llevaría a Egipto a su última gran edad de oro. Segundo, Seti I, restaurador del imperio y enemigo de Atón. Su hijo, Seti I, fue un faraón guerrero y constructor. Conquistó Canaán, la región de la actual Israel, Palestina, restaurando el dominio egipcio perdido durante la herejía de Akenatón. En lo religioso, el clero de Amón había recuperado todo su poder, y Seti I prohibió mencionar al dios Atón, borrando sus últimos vestigios. En Karnak construyó la grandiosa sala hipóstila, un bosque de 134 columnas de piedra, y en Ábidos levantó su cenotafio, tumba simbólica, junto al Osirión, un enigmático templo subterráneo dedicado a Osiris. Seti I murió tras una década de reinado, dejando el trono a su hijo, el más célebre de todos. Tercero, Ramsés II, el triunfo y la paz. Ramsés II, 1279 a 1213 a.C., gobernó 66 años y vivió 87, según las fuentes, aunque algunos elevan su vida a 90 años. Su reinado fue una sucesión de monumentos, batallas y diplomacia. La batalla de Kadesh, en 1274 a.C., lo enfrentó al imperio hitita. Ambos bandos se proclamaron ganadores. Ramsés II salvó su ejército de la derrota total gracias a una carga heroica, y el rey hitita Muwatalli II retuvo la ciudad. Pero el resultado real fue un empate costoso. 16 años después, en 1259 a.C., se firmó el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz del que se tiene constancia escrita. Su esposa favorita, la bella Nefertari, fue representada como una diosa en los templos. Cuarto, los pueblos del mar y la nueva capital. Durante su reinado comenzaron las invasiones de los pueblos del mar, piratas inmigrantes procedentes del Egeo y Anatolia. Ramsés II derrotó a los Sherden, uno de esos pueblos que luego se integrarían como guardaespaldas reales. Trasladó la capital a Pi-Ramses, casa de Ramses, construida sobre las ruinas de Avaris, su ciudad natal.
Su templo funerario, el Ramesseum, aún hoy impresiona por sus colosos caídos. En Abu Simbel excavó 2 templos en la roca, el mayor dedicado a los dioses Ta, Amón, Ra-Horakhni y al mismo divinizado, el menor para Nefertari. Se le atribuyen 150 hijos de numerosas esposas secundarias. La tradición judía lo identifica como el faraón de la opresión de Moisés, aunque sin evidencia arqueológica directa. El poeta Shelley lo inmortalizó como Ozymandias, helenización de su nombre de trono. Quinto, más pueblos del mar y el colapso hitita. Tras Ramsés II, oleadas de pueblos del mar más devastadoras, los mushki, frigios o proto-armenios, y los cascas, tribus montañesas, invadieron el imperio hitita desde el norte. Otros grupos invadieron Chipre y chocaron con los aqueos, micénicos. Muchos pueblos recurrieron a la piratería y al saqueo sistemático. El reino hitita, Ati, desapareció hacia el 1190 a.C., arrasado por estos mismos invasores. Ramsés II aguantó el golpe porque supo negociar y fortificar el delta, pero la presión era insostenible. Sexto, Meremtah y el fin de la dinastía XIX. Su hijo Meremtah, 1213 a 1203 a.C., derrotó una invasión libia y tuvo que enfrentar a nubios y cananeos que se aprovechaban de emperadores débiles. Los sucesores de Ramsés II eran ya ancianos o ineficaces. La dinastía XIX se desmoronó en luchas internas. La reina Tauser, esposa de Seti II, gobernó brevemente, pero con su muerte acabó la dinastía hacia el 1189 a.C. Séptimo, dinastía XX, Ramsés III y las primeras crisis sociales. Un nuevo fundador, Set-Nagant, 1189 a 1186 a.C., restauró el orden e inició la dinastía XX. Su hijo Ramsés III, 1186 a 1155 a.C., fue el último gran faraón guerrero. Luchó contra los pueblos del mar en 2 grandes batallas, una terrestre en Canaán y otra naval en el delta. Entre esos pueblos se mencionan a los Teker, posiblemente relacionados con los troyanos, y a los filisteos, que se asentarían en Palestina. Sin embargo, durante su reinado se registraron las primeras huelgas de trabajadores de Deir el Medina, por retraso en los pagos, y los primeros saqueos a tumbas reales, síntoma de la descomposición del Estado. Octavo, el poder de los sacerdotes y la independencia de Nubia. Tras Ramsés III vinieron 11 faraones más, todos llamados Ramsés, del cuarto al 11. El dato dice 12 dejó que los sacerdotes dominaran Egipto. Posiblemente Ramsés XII, o más bien Ramsés XI, fue un monarca fantoche. El clero de Amón en Tebas acumuló tierras, ejércitos y tesoros, eclipsando al faraón. Mientras tanto, Nubia se independizó y formó el reino de Kush, con una cultura similar a la egipcia pero en negro, piel oscura, rasgos africanos. En 400 años, los kushitas controlarían Egipto como la dinastía 25ª, los llamados faraones negros. Noveno, Guerra Santa Civil, la Guerra de los Impuros. Egipto se desgarró en una guerra santa civil conocida como la Guerra de los Impuros, 1080 a 1070 a.C. El conflicto enfrentó a Tebas, leal a Amón, contra Heriápolis, o Heracleópolis, ciudad del Bajo Egipto donde se imponía el culto a Atón y a otros dioses. Un sacerdote llamado Amenhotep intentó un golpe de estado en Tebas, pero fue reprimido. El general Herior, comandante del ejército tebano, se proclamó sumo sacerdote de Amón y gobernó el sur mientras el faraón Ramsés XI apenas controlaba el delta. Finalmente, Herior se convirtió en el reemplazo de Ramsés XI, asumiendo poder real aunque sin títulos de faraón. Décimo, el fin del reino nuevo, Egipto dividido. Un militar libio llamado Esméndes, casado con una hija de Ramsés XI, actuaba como visir en el Bajo Egipto. A la muerte de Ramsés XI, Esméndes se proclamó faraón en Tanis,
mientras Erior gobernaba Tebas. Así, Egipto quedó en dos, el fin del Reino Nuevo y el inicio del tercer período intermedio, 1070 a.C. El sociólogo viajero cierra su cuaderno. Un imperio que unificó Camose y Amosis I ahora se fragmentaba para siempre. El sociólogo guarda sus notas y se adentra en Amarna, donde el polvo aún guarda ecos del primer dios único.